Para este nuevo podcast, con el que iniciamos este nuevo año 2021, vamos a hablar de la Revista Internacional de Comunicación Ámbitos, una revista científica de divulgación cuyo eje temático se centra principalmente en el estudio de la comunicación y el periodismo. De carácter trimestral, lleva 22 años funcionando con más de 700 trabajos ya publicados entre artículos y reseñas y con la participación de investigadores nacionales e internacionales de diferentes universidades. Tras la última publicación de la revista, que vaya por su número 50, hemos querido invitar a su director y fundador, Ramón Rey, que además de ser el director de esta revista, es periodista, escritor y catedrático de Estructura de la Información por la Universidad de Sevilla. Contamos también con la presencia de su directora adjunta, Rosalba Mancina Chávez, profesora en el Departamento de Periodismo II y presidenta del Laboratorio de Estudios en Comunicación de la Universidad de Sevilla. Ambos coordinan y dirigen el grupo de investigación Greco, adscrito a dicha universidad, a través del cual editan esta revista de la que hoy vamos a hablar. Para comenzar esta entrevista, si os parece bien, me gustaría que habláramos un poco de cómo fueron los comienzos de la revista Ámbitos, una revista pionera en su estilo aquí en Andalucía, dedicada completamente a la divulgación científica en el terreno de la comunicación y el periodismo. Para ello tendríamos que remontarnos al año 1998. Como tenemos aquí a Ramón, director y fundador de esta revista, me gustaría, Ramón, si pudieras explicarnos un poco cómo se gestó la idea de crear esta revista científica siendo pioneros y con qué medios contabais. Pues es excelente el planteamiento y la pregunta, porque efectivamente aquí en esta entrevista yo represento a la generación que ya debe ir retirándose, mientras que Rosalba representa el relevo generacional, ¿no? Por tanto, gracias por esta oportunidad y para que yo diga algo sobre mi niña, llamada Ámbitos, mi revista que surgió en 1998, salió a la calle, pero que se gestó en 1997, al mismo tiempo que se gestaba el equipo de investigación, el grupo de investigación en estructura, historia y contenidos de la comunicación. La revista Ámbitos surge como algo que se recomienda mucho por parte de las universidades, la colaboración entre universidad y empresa. Entonces entramos en contacto con la empresa entonces que se llamaba Supercable. Era una empresa, una gran empresa que estaba cableando Sevilla, es decir, instalando la infraestructura de la televisión por cable, que ya la hemos olvidado que esto existió, y además era más segura que la televisión por satélite, se podía ver hasta mejor. Bien, pues nosotros entramos en contacto tanto con Supercable como con la Compañía Andaluza de Telecomunicaciones, una empresa pública que dependía de la Junta de Andalucía en 1998, 97, 98, y les pusimos la idea y entonces firmamos un acuerdo con ellos, sobre todo con Supercable, que se llamaba Proyecto Ámbitos. Así llamamos a ese proyecto, hicimos unas cláusulas, íbamos a editar una revista científica, la primera en su género en Andalucía, primera revista universitaria, me refiero, surgida de la universidad, que se iba a dedicar a investigar la comunicación en su más amplio sentido. Con especial incidencia en el periodismo, pero la comunicación. Y así fue como nació Ámbitos, primero con un subtítulo, Ámbitos Revista Andaluza de Comunicación, que después, por la proyección ya que empezamos a alcanzar, pues ya le cambiamos el nombre por Revista Internacional de Comunicación. Esos fueron los inicios, los balbuceos de Ámbitos, en la que empezábamos ya a contar con eminentes cerebros de las ciencias de la comunicación, catedráticos de la Universidad Complutense en Madrid, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de La Laguna, en fin, ya se empezaron a unir a nosotros y a tener, incluso a demandarnos que le publicáramos algún artículo en esa revista, que entonces no estaba sometida a todo lo que hay ahora, JCR, Scopus, todo esto no existía en ese momento, o por lo menos no se había tomado España tan en serio esto de pertenecer a estas grandes bases de datos, sino que nosotros quisimos hacer una revista decente, digna, científica, seria, y creo que lo conseguimos.
Como bien has explicado, la revista Ámbitos fue una revista pionera en la investigación sobre comunicación y periodismo, pero también en un momento que surgió donde existía poca oferta académica aquí en Andalucía. Creo recordar que solo la Universidad de Málaga y la Universidad de Sevilla impartían estas carreras. Por ello me gustaría si pudieras explicarnos un poco pues, cómo fue la colaboración con otros investigadores o colaboradores andaluces. Los primeros colaboradores son contactos, casi todo contactos personales míos, con profesores bueno, en Málaga estaba el que impulsó decisivamente aquella facultad, que fue Bernardo Díaz Nosti. Bueno, pues yo tenía ya contacto con él. Como yo soy catedrático de estructura de la información ahora, pero siempre me he dedicado a la estructura de la información desde que hace 30 años ya llegué a la universidad, pues yo conocí al fundador de esta asignatura, o a uno de los fundadores de esta asignatura en España, a principios de los 70, que era el profesor Pedro Oribe, catedrático de la Universidad Complutense. Yo tenía contactos habituales con él, tenía contactos habituales con José Luis Dadero, y también catedrático en la Complutense. Don Pedro Oribe, desgraciadamente, ya no está con nosotros. Y todos ellos, el profesor José Honor de Pablos en la Universidad de La Laguna, ya catedrático, ya se nos ha jubilado, pero siendo catedrático, yo les escribía, teníamos contacto y ellos me mandaban, tenían la amabilidad de mandarme sus artículos, y con esas firmas que no hace falta que lleguen a ser catedráticos para que sean prestigiosas, porque el profesor Pedro Río sí, porque era una institución ya, ¿no? Pues conseguí esas firmas prestigiosas, y con eso pudimos arrancar y hacer una revista que, ya digo, lo único que pretendía era ser una revista que el mundo de los estudiosos, investigadores en comunicación y en periodismo vieran que allí había firmas de personas que eran entendidas en esto. También hacíamos entonces alguna que otra entrevista a algún periodista destacado, ¿no? Eso que yo llamo periodistas académicos, que son algo más que periodistas, ¿no? Sino pues profesionales muy enterados de lo que hacen, incluso que están haciendo sus tesis doctorales o que las han hecho. Y también hacíamos alguna que otra entrevista, reseñas de libros, en fin. Fue un comienzo muy bonito, pero trabajoso, porque había que buscarse la financiación. Si no era con Supercable y con la Compañía Andaluza de Telecomunicaciones, que bueno, que financiaron hasta un cierto punto, después había que buscarse otros patrocinadores también. Y en el 2013, y esta pregunta va para Rosalba, trasladasteis la revista al formato digital, aunque seguís editando en papel y los artículos y reseñas se pueden encontrar en la Universidad de Sevilla, en Dialnet y en Redalic. ¿Cómo creéis que la revista influye y ayuda a la comunidad científica y a los nuevos estudiantes? Por ejemplo, pues a la hora de buscar nuevas referencias bibliográficas y en la creación de nuevas líneas de investigación. No podíamos seguir en papel porque era demasiado costoso y los investigadores no tenían acceso a las investigaciones en papel. La tendencia ya a partir de 2010, en los últimos años, es que todo el conocimiento esté en Internet, y la clave es que esté en bases de datos donde los investigadores lleguen a localizar nuestros trabajos. Pues la vocación de Ámbito sigue siendo la misma que le imprimió su fundador, el doctor Ramón Rey, que es una vocación de espíritu crítico, dar cabida a todo tipo de trabajos de investigación, que tienen que pasar unos filtros de calidad que todas las revistas científicas pasan, una revisión por pares ciegos, quiere decir 2 especialistas del área revisan ese trabajo y dicen si efectivamente es publicable o no. Es importantísimo para Andalucía tener este tipo de publicaciones, aunque hay otras revistas de comunicación científicas en Andalucía. Ámbitos es la pionera y sigue siendo líder en su área. Entonces, creo que a pesar de que es duro mantenerla, porque la hacemos a través de voluntariado, con un equipo de trabajo que pone mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo, pues es importante que lo sigamos manteniendo como esa herramienta para la divulgación de los avances que hacemos en comunicación y en periodismo. En el ámbito periodístico, empresarial, institucional o político, ¿habéis experimentado que aportaciones como las que desarrolla vuestra revista tienen luego un resultado en la práctica? Por ejemplo, en la comunicación corporativa de empresas, en la comunicación institucional de las administraciones o incluso en la profesionalización de la comunicación política. Sí, yo ahí tengo que decirte, mire, uno de los primeros aplicaciones prácticas
que nos demostró la utilidad de una revista científica llevada a la profesión periodística, es que en 1998 estaban los medios de comunicación, sobre todo los escritos, el papel, pues impulsando las secciones esas que se llaman obituarios, el obituario. Bueno, pues preparando esas secciones para cuando alguien fallecía, alguien célebre fallecía, pues hacerle su correspondiente texto. Y el profesor Antonio López Hidalgo, hoy catedrático de periodismo y director del Departamento de Periodismo 2, estaba investigando, él es especialista en géneros periodísticos, estaba investigando el obituario como género periodístico. Él se dio cuenta que efectivamente existía un nuevo género periodístico, que era el obituario, que antes en los periódicos aparecían necrológicas y ponía, se ha muerto fulano, ya está. Pero ahora ya es otra cosa, ya es una sección con sus fotos, estudiando perfectamente, hasta tenemos una película que, como sostiene Pereira, que habla de un señor, Marcello Mastroianni, periodista que se dedicaba a escribir obituarios antes de que se muriera la persona célebre, cosa que se hace en periodismo. Es decir, cuando hay una persona demasiado anciana, ya se tiene escrito su obituario para cuando se muere. Eso existe ya, ¿eh? Bueno, pues la película lo narraba. Entonces, nos llamaron desde el diario El País, porque habían leído en ámbitos un artículo que había publicado el profesor López Hidalgo sobre el obituario como género periodístico. Y estaban interesados en hablar con el profesor Antonio López Hidalgo. Es decir, y salíamos entonces en papel. Ni siquiera nos hemos ido a internet, por lo que ha dicho antes la profesora Rosa Mancina, y porque de pronto dijo la autoridad competente, el papel y lo digital tienen el mismo mérito académico. Hombre, entonces vamos a pasar de pagar 4 o 5 mil euros por cada número a pagar una cantidad irrisoria por un sitio en internet. Magnífico, porque antes no era así. Antes, existiendo internet, el ministerio y otras instituciones, no solamente españolas, le daban más mérito al papel que a la pantalla, hasta que ya llegaron a la conclusión de que estaban haciendo un poco el anacronismo típico, que la resistencia que tenemos los seres humanos a los cambios, ¿verdad? Y entonces se le dio el mismo valor. Bien, entonces cuando sucedió esto que estoy contando, no estaba lo digital y no le daban valor a lo digital. Y era un artículo de papel, o sea, de alguna manera, uno de los 500 ejemplares que se editaban de la revista, pues tenía una tirada de 500 ejemplares, llegó a manos del País en Madrid, porque nos llamaron desde Madrid para preguntarnos, oiga, profesor, queremos hablar con este profesor porque estamos interesados en impulsar nuestra sección de obituario y queremos saber su opinión. Eso es una alegría porque, bueno, hemos servido nada menos que para el país, para inspirarlo desde la universidad a que impulse su sección de obituario, ¿no? Además, organizáis y celebráis congresos donde participan profesionales de la comunicación y también de otros sectores a través de entidades colaboradoras como la DECON, Greco o la propia revista Ámbitos. Y de hecho, el mes pasado, en diciembre, organizasteis el Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, que por las circunstancias en las que nos encontramos y también digamos que por el propio evento, ¿no?, que ha sido un evento internacional, lo habéis celebrado online, pero creo que ha tenido una gran acogida, ¿no?, que ha habido bastante participación y bastantes ponencias. Ha sido extraordinario, mucho más extraordinario de lo que nosotros esperábamos. Los congresos son como una parte indispensable de nuestra carrera como investigadores. Son reuniones que tenemos que hacer para ir intercambiando los avances que hacemos cada uno en nuestro ámbito de la investigación. Y con la limitación que tenemos de desplazarnos, algunas veces lo caro que resulta el viaje, lo caro que resulta luego permanecer en ese sitio donde es el congreso, pues gracias a las herramientas digitales lo hemos eliminado. Nos resistimos porque el encanto de los congresos también es encontrarnos, saludarnos con los colegas y compartir ese tiempo y ese espacio. Pero pues ha resultado ser un experimento extraordinario. Se reunieron
más de 2.000 participantes en torno a una línea de investigación que es Nodos del Conocimiento en Sevilla. Sevilla, digamos, que era donde estaba la sede virtual, la sede física del Congreso, que éramos los que estábamos organizando, pero teníamos al mismo tiempo conectada gente de Corea del Sur, Australia, América Latina, Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa, y todos al mismo tiempo participando en distintos idiomas, intercambiando, comentando y entrando a lo que tú has mencionado, a los cafés virtuales, unas salas donde entrábamos a interactuar en directo y entrábamos a ver a quién nos encontrábamos allí, nos poníamos a charlar con el conferenciante de turno o con otros colegas que tuvieran áreas afines a nosotros. La verdad es que estamos intentando adaptarnos a los nuevos tiempos o adaptarnos a las facilidades que nos otorgan las tecnologías de la información. Puntualizar que no nos hemos dado cuenta, o los medios no se han dado cuenta, o no se ha dado cuenta la autoridad académica correspondiente o política, pero es que ese Congreso Nodos del Conocimiento ha sido el congreso más importante que se ha hecho en España en la universidad en el año 2020. Lo que pasa es que, claro, como estamos y hacemos lo que podemos, cada uno en el país, ¿no? Online, pero es que estamos hablando de muchas personas que se han reunido de 20 y tantos países distintos, que no han tenido ningún tipo de miedo a grabar, mejor dicho, ningún tipo de flaqueza ni de pereza para grabar audiovisualmente sus intervenciones, hacer discusiones. Sí, miles de personas, miles de 2.000 y pico de inscritos y 1.000 y pico de... Es que eso no lo ha hecho nadie en la Universidad Española en el año 2020. Y además con unas condiciones académicas rigurosas, es decir, que ahí las ponencias que han llegado han sido revisadas en pares ciegos, no ha entrado cualquiera, esto no ha sido un reparto de papelitos ni un reparto de certificados, sino que haya habido un comité científico que ha trabajado. Yo creo que no se le ha dado suficiente valor a este acontecimiento, que ya digo, en su primera edición reúne a lo que reúne, a todo el valor, y que se ha redescubierto otra vez las herramientas que hay online, ¿no? De tal manera que decía yo, siempre he dicho que uno de los grandes recuerdos que nos va a quedar de la pandemia, cuando espero que pase pronto, es el online, y hemos descubierto la cantidad de cosas que se pueden hacer también en este congreso, en distintos idiomas, en distintas salas, que ya sé que eso existe. Digo la forma, el lenguaje informático que ha aplicado la organización del Congreso, ¿no? Empezando por la empresa impulsora, que es la de logística, Corchea 69, con Francisco Anaya al frente, y junto en colaboración estrecha con la directora Rosalba Mancina y el codirector, que estaba estaba en México, en la Universidad Autónoma de México, Vico, nuestro profesor allí. Y entonces, bueno, esto ha sido un acontecimiento que, claro, como lo de la universidad no trasciende así como así, pero por lo menos quiero dejar constancia de la importancia que ha tenido esto, a finales de año hacer este congreso. Y no quiero que se olvide una cosa, impulsado por la DECON, al igual que ha sido esta colaboración entre Corchea 69, la DECON y otras entidades, pero es que la DECON y Corchea 69 también han impulsado en primavera, en pleno confinamiento, el quinto Congreso Internacional, Comunicación y Pensamiento. Es decir, entonces ya no estábamos en perimetraje, ni estábamos estamos en pleno confinamiento, estamos encerrados. Y aún así ese Congreso, Comunicación y Pensamiento Internacional, también con entre 300 y 500 ponencias, se ha llevado a cabo. Cuando otros congresos han decidido tirar la toalla, nosotros hemos seguido adelante, también encabezados por Corchea 69,
por la doctora Rosa Albancina y por la doctora María del Mar Ramírez Alvarado, decana en estos momentos de la Facultad de Comunicación. Así se ha impulsado ese congreso también, Comunicación y Pensamiento. Es decir, que aquí no nos hemos arrugado y hemos hecho un congreso importante en primavera, en confinamiento, y otro importantísimo ahora a finales de año también. Y para todas aquellas personas que, por ejemplo, pues no tuvieron la oportunidad de conocer que se iba a celebrar este congreso, ¿existe la posibilidad de poder acceder a su contenido a través de alguna plataforma? Abierto en Internet, solo puede decir la profesora Rosa Albancina. Todo está abierto en Internet, colocado ahí, libre, de consulta libre. Yo, sí, nuestra filosofía, o sea que se puede consultar. Yo disfruto aprendiendo de vez en cuando. Sí, perdona. Nuestra filosofía de trabajo, tanto en la revista como en el grupo de investigación, es que todo lo que hacemos es libre y es en abierto. En los congresos que se celebran en primavera de comunicación y pensamiento, que este último fue el 5º, los trabajos ahí presentados se publican en libros que son de consulta gratuita, están todos colgados en nuestra página web, en comunicacionypensamiento.org. Y allí puedes asistir a ver las conferencias que están colgadas en vídeo y puedes ver todos los libros que se han publicado derivados de ese congreso. Así que sí que hay manera de recuperarlo. En este de Nodos del Conocimiento, por curiosidad, la organización hizo unas cuentas de cuántas horas de vídeo habíamos aportado, de vídeo de calidad, de vídeo con conocimiento científico. Y eran alrededor de 250 horas de vídeo en YouTube, que obviamente se traduce en la cantidad de días que tendrías que estar frente a ordenador para poder ver todo aquello. Afortunadamente, pues a través de palabras clave puedes buscar solo lo que te interesa o solo lo que te sirve para lo que estás buscando y no tendrías que ver todo el congreso, ¿no? Pero una cantidad de conocimiento que se generó impresionante. Y ya para terminar, ahora que se abren o se abrirán nuevos paradigmas con los cambios estructurales que está viviendo el sector de la comunicación y que aún desconocemos cómo quedará de tocado tras la pandemia, ¿hacia dónde creéis que irán encaminadas las próximas líneas de investigación que abarque la etapa post-COVID? En estos momentos estoy observando cómo en las revistas académicas aparecen cada vez más artículos, lógicamente tratando el tema de cómo han abordado el tema de la pandemia distintos medios de comunicación. Esto va a seguir en el futuro, y tesis doctorales, de cómo se ha tratado el asunto en prensa, radio, televisión, multimedia. Eso está claro, porque es muy rico no solamente la temática, sino la cantidad de enfoques que ha habido ahí, los intereses, cómo se han cruzado y se siguen cruzando intereses políticos, económicos, y cómo eso se ha reflejado en los medios de comunicación. Eso va a ser en el futuro una línea de trabajo importante, pero no debemos olvidar que la comunicación está metida en el mundo digital, de la comunicación digital en general, del periodismo digital y más allá del periodismo digital. Yo ya creo que vamos más allá, porque ya hemos pasado del papel a lo digital, al periódico digital, del periódico de papel al periódico digital, aunque por supuesto el papel no va a morir, pero sí del papel ha bajado muchísimo, hemos pasado al periódico digital, pero ya estamos pasando al smartphone, es decir, estamos pasando a leer las noticias a través de una especie de agencia de noticias que tenemos en la mano, y que nos van llegando por aquí continuamente noticias, de manera que no solamente, ya a lo mejor hay mucha gente que no lee ni periódicos de papel ni periódicos digitales, sino noticias que le van llegando por aquí. No solamente me refiero a las redes sociales, sino a cuando tú le dices a un medio, pagando o sin pagar, que te envíe noticias a tu móvil. Entonces tú ya no estás metiéndote en un periódico digital solamente, sino que a lo mejor te limitas a lo que se ha llamado toda la vida revista de prensa. Porque se ha llamado toda la vida así, revista de prensa. Es decir, los que hemos ejercido la comunicación institucional, le poníamos encima de la mesa todos los días a nuestros jefes, a nuestros superiores, una revista de prensa en papel. Es decir, un resumen de lo que traía
toda la prensa, el resumen de las noticias importantes. Si tú estabas en una institución política, pues política. Si estabas, como yo, que estaba en una institución económico-empresarial, noticias económicas y noticias empresariales. Revista de prensa. Esto puede llegar ahora por aquí corregido y aumentado. Con lo cual, ya estamos, que efectivamente, como decía Marluja, refiriéndose a otros aspectos de la comunicación, esto es una extensión de nuestro cuerpo. Es una extensión de nuestro cuerpo, de lo que ya prácticamente no se puede prescindir. Así que ya estamos hasta en la era post-periodismo digital, de prensa digital, sin quitarle importancia. Pero es que quizás la gente haya descubierto algo, y es que el periódico digital te lleva a montones de sitios y al final te cuelgas de un solo periódico digital. Y hay muchos especialistas, mucha gente que exige más que un solo enfoque, que es lo que te da un periódico, por muy digital que sea y muy independiente que se dé, te da un enfoque fundamentalmente. Entonces lo que quiere la gente es más. Bueno, por lo menos los que estamos metidos en esto, ¿no? Hay otras personas, la mayor parte de las personas quiere que le digan lo que quieren y ya está. Ahora yo no, yo recibo efectivamente como si tuviera varias agencias. Antiguamente existían en los medios de comunicación el cuarto o la habitación donde estaban los teletipos de agencias, y ahí estaban haciendo ruido, escupiendo información, la habitación de los teletipos, ¿no? Pues esto ahora llega por aquí, puede llegar por aquí perfectamente, y puede tener un pluralismo real. Pues ojalá que sea así, Ramón, y que sigamos teniendo ese pluralismo de los medios a través de Internet. Muchas gracias a los dos por haber querido participar en este pequeño espacio de entrevistas y espero que podamos volver a encontrarnos en próximas ediciones para seguir aprendiendo con vosotros. Y ahora, para todos los oyentes que nos estén escuchando, me gustaría poder recordarles cuáles son los canales donde pueden encontrarnos. Como revista quincenal publicamos los domingos a través de nuestra página web www.revistapostfactual.net. Tenemos también un canal de YouTube donde pueden encontrar algunas de nuestras entrevistas y por supuesto para escucharnos a través de nuestro canal de Spotify, Anchor FM y Radio Pública. Gracias por habernos acompañado y mucha suerte y fuerza para este 2021.